Vamos a comenzar. Bienvenidos todos a esta nuestra última jornada de esta 13ª Semana de la Cultura China del Instituto Confucio Santo Tomás. Y qué mejor que hacerlo hoy, Día Nacional de China. Le enviamos un abrazo tremendo y apretado a todos nuestros amigos de la comunidad china y a todos quienes estamos en contacto directo con ellos. Es un honor poder celebrar hoy este día con la primera sesión de nuestro ciclo Hablemos de la relevancia de los líderes chinos, hoy con la primera sesión Mao Zedong y la construcción de la nueva China. En esta sesión vamos a presentar el perfil intelectual y político del líder chino, además de su trayectoria hasta la proclamación de la República Popular China, apostando por una erradicación de la pobreza extrema, su política exterior y el acercamiento con Estados Unidos. Y por supuesto, ¿quién está acá para poder hablarnos de este tema? Nuestra querida Mónica Ahumada Figueroa, amiga de la casa, académica de la Universidad de Santiago de Chile, doctora en estudios americanos, mención en estudios internacionales, magíster en estudios internacionales de la Universidad de Santiago de Chile, profesora de historia de la Universidad de Chile, académica del Departamento de Lingüística y Literatura Aplicada a la Traducción de la Universidad de Santiago de Chile y miembro de ALADA Chile. Mónica, querida, como siempre, bienvenida y gracias por estar hoy con nosotros. Carolina, muchas gracias por la invitación y especialmente para mí también es un honor hoy día poderme compartir lo que es el liderazgo y la figura de Mao Zedong en un día precisamente en que estamos conmemorando 1 de octubre en Chile, ya en China ya fue el 1 de octubre, Día Nacional, y bueno, poder compartir un poco lo que es la experiencia de la primera mitad del siglo XX en China. Así que yo les agradezco mucho a todos los que van a participar de esta reunión. Y bueno, este ciclo de liderazgo precisamente busca eso, busca poder profundizar sobre cuáles son los grandes líderes chinos y también como que cada uno tiene un perfil distinto. Y eso es muy relevante en el sentido de que cuando uno habla de China, China es un país tan grande, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, que uno tiene que hacer esta diferencia precisamente entre el espacio geográfico, entre un país montañoso, entre una economía que va cambiando, entre un mundo post-pandemia, en los conflictos internacionales. Y por eso es que para poder entender la China de hoy, 2021, nosotros también tenemos que ir a cuáles fueron los grandes líderes del siglo XX y cómo se construyeron ellos. Así que bueno, yo creo, Carolina, que con todo esto, con esta introducción y bueno, ya podemos de frentón entrar en nuestro ciclo. Por favor, adelante, todo tuyo. Voy a compartir pantalla y ya vamos avanzando. Bien. Este encuentro lo he querido llamar Mao Zedong y la construcción de la nueva China. Mucho se habla de lo que es la República Popular China, que es en rigor, pero no me puedo olvidar de una vez, estando haciendo precisamente una entrevista de estudio en Lima, investigando un poco lo que era todo lo que fue lo que es la presencia china, que es la más importante dentro de nuestra región del Cono Sur. Y precisamente me decía uno de los académicos, habla de la nueva China. Cuando pasaron los años, precisamente me doy cuenta que hablar de la nueva China es hablar precisamente de lo que es la construcción de un país que hoy día está celebrando los 72 años y que, bueno, tiene una apuesta también a cuando se cumplan los 100 años de la proclamación de la República Popular China. ¿Qué vamos a abordar? Lo primero que yo quiero trabajar es cuál es el perfil intelectual y político de la figura de Mao Zedong. Aquí quise poner una imagen característica de Mao, con su mano arriba, con su traje de Mao, no en vano es por lo que siempre se ha conocido también. Y después hablar un poquitito sobre cuál es la trayectoria hasta la proclamación de la República Popular China. En un tercer momento, el modelo maoísta y la apuesta por erradicar la pobreza. Y continuando con la misma idea,
nosotros poder también desarrollar cuál es la política exterior y cuáles son las relaciones internacionales que se dieron a partir de lo que es precisamente esta construcción de una nueva China. También quiero dar un espacio para ver qué pasa con América Latina y qué pasa también con Chile en este mismo periodo que estamos hablando. Bien, acá quise poner algunas imágenes para poder familiarizarnos y para poder entrar en lo que es precisamente esta nueva China. Yo dije que a lo largo de este ciclo vamos a partir precisamente con los líderes de la primera mitad del siglo XX, y acá tenemos la imagen de un Mao, precisamente joven en el periodo en que él está con todo un planteamiento intelectual, un planteamiento ideológico, de cómo debe ser esta China, que él la ve con una profunda pobreza campesina, y que en el fondo, bueno, ¿dónde están las herramientas para poder sacar a China de esa situación de pobreza? Acá nosotros tenemos este retrato de 1959, en que precisamente aquí tenemos la figura de Mao, en el año 59, en que precisamente está saludando, lo tenemos ahí precisamente en un automóvil. Recordemos que en aquella época no era frecuente tener automóvil, bueno, era una autoridad máxima, pero en ese momento tenemos que pensar en una China que la población camina, que no tiene acceso a medio de transporte, y que, bueno, la bicicleta es una herramienta de transporte. Acá tenemos la figura de Mao, con esa imagen del intelectual, lleno de libros, lleno de papeles, como una vez lo describiría el secretario de Estado de Estados Unidos, ya lo veremos más adelante. En la foto de abajo tenemos precisamente a la mujer, a Yang Qing, en la foto de abajo. Miren qué bonita esa imagen, están los dos mirándose, y bueno, y acá quise poner algo que es muy importante, y que es hacer el ciclo. Nosotros vamos a partir con los primeros años, 1921, ya vamos a decir por qué, y 2021, que se acaba de celebrar, y que corresponde esto a lo que es la fundación del Partido Comunista Chino, y lo que es este año la celebración que se hizo del primer centenario, y que, bueno, se hicieron una serie de actividades, y también junto con las actividades, yo les recomiendo, está la página del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, que precisamente sacó un libro a propósito de esto, haciendo una recopilación de todo lo que ha sido la trayectoria de China en este periodo que va de 1921 al 2021. Acá quise poner algo, a mí me encanta la prensa, y precisamente cuando hice trabajos de revisión de prensa en la Biblioteca Nacional, por supuesto que previo a la pandemia, cuando estaba trabajando mi tesis doctoral, y acá tenemos el año 1949. Moscú reconoció a la República Comunista. Acá tenemos la imagen precisamente de Mao, joven, en el periodo en que está de la Gran Marcha. Y aquí dice, Mao Zedong, recuerden que el nombre en la década del 50-60, Mao Zedong, invitó a todos los países a establecer relaciones con su gobierno. Acá tenemos en el diario La Nación, la República Popular China, la proclamaron comunista. Y acá tenemos también, en otro periódico, la referencia a Zhou Enlai, que era el primer ministro de la República Comunista Popular de China. En ese momento, siempre la prensa, llámese el Mercurio, llámese el Diario Ilustrado, llámese La Nación, y la prensa en general chilena, que me ha tocado revisar, siempre va a hablar de la China comunista y la China nacionalista. Bien, creo que las imágenes de diario siempre como que nos acercan a lo que son los momentos relevantes. Quisiera ahora, ya entrando, que viéramos un poco el perfil intelectual y político de Mao Zedong. Nace en 1893 y muere en 1976. Estos primeros años de él, de niño, van a ser en la ciudad de Shaoxan, en Hunan. Acá tenemos el mapa, y precisamente recordemos que la familia nuclear china, una familia extendida, numerosa, su madre, una mujer profundamente confuciana,
Y bueno, a él le dan el nombre de C, Mao, C, que ha de brillar, y Dong, de Oriente. Por lo tanto, si lo minamos con una lectura de hoy día, precisamente nosotros vamos a decir que ha de brillar sobre Oriente. Y ahí tenemos precisamente la figura de un Mao. Él se educa, como lo decía, en forma yo diría bastante autónoma, por un lado, pero posteriormente él consigue una beca, dado que él está en la parte sur, hay un contacto con lo que eran otros modelos de enseñanza, de educación, más moderna, y finalmente él, a través de una beca, él logra entrar a otro tipo de establecimiento educacional, él quiere seguir estudiando, sobresale sobre lo que son los niños de su comunidad, y va a estudiar ciencias, historia universal, caligrafía, comienza a escribir en prosa, y realmente para él su gran pasión pasa a ser la lectura. Horas de horas, en una parte, en uno de los registros y en uno de los libros precisamente leía, una época en que por supuesto que no había luz ni nada, él dejaba hasta tarde, prendía una vela, una pequeña lamparita, y bueno, y con eso se quedaba hasta altas horas de la noche estudiando. Con una gran capacidad intelectual, una gran memoria, y esto le permitió que también fuera contratado como ayudante en una de las bibliotecas. Por lo tanto, para él, el tema de los libros, el conocimiento intelectual, fue algo que lo marcó desde niño, y eso hasta la última etapa de su vida. Bien sabemos toda la difusión que hubo de las obras escogidas de Mao, con publicaciones en formato papel, por supuesto, en la década de los 60, cuando en América Latina se difunde en español las obras escogidas de Mao. Bueno, él funda es parte de este movimiento revolucionario que se crea a partir de lo que es la Revolución Rusa en 1917. Dentro de este contexto comienza a marcarse su postura ideológica, y básicamente también va a estar muy en la línea de lo que está planteando Sun Yat-sen, el padre de la República de China, y que precisamente a través del levantamiento que se produce en Gushan el año anterior, se proclama la República de China, y junto con esto se va a fundar el partido del Kuomintang, bajo los principios nacionalistas, republicanos, y ese es el origen del partido del Kuomintang. Mao, ya con la influencia que tiene desde lo que es la Revolución Rusa, comienza a adoptar una ideología marxista-leninista, genera un movimiento que surge en los sectores campesinos, pero también dentro de los sectores urbanos, obreros, que precisamente era el lugar como más desarrollado en China, y que era precisamente Shanghái. Y esos son como los apoyos, los aportes que vamos a tener, y desde dónde van a surgir los movimientos. Es interesante decir, recuerden la primera imagen que yo les mostraba, 1921, 2021, cuando se funda el Partido Comunista Chino, y se funda bajo lo que es la mirada y el apoyo precisamente de la influencia soviética. A partir, bueno, muere en ese mismo contexto, muere Sun Yat-sen, el padre de la República de China, y se produce, 2 años después, se va a producir el quiebre en el Kuomintang. Y acá se va a formar el Ejército Popular de Liberación, y por otro lado, otro de los líderes nacionalistas, que era Chiang Kai-shek, y por lo tanto van a tomar caminos diferentes. Esta imagen que tengo aquí abajo, Mao Zedong, volvemos al concepto como se decía en el inicio de la Nueva China, mi vida. Este es un periodista norteamericano que a mí me hace mucho sentido, y que es Edward Snow. Pensemos en una China aislada, no recibía, década del 50, década del 60, no recibía periodistas, no tenía acceso, pero bueno, este periodista norteamericano de a poco se fue involucrando en la cultura china, en las relaciones con Mao, con lo que eran las autoridades, y finalmente él le hizo una serie de entrevistas. Mucho de lo que nosotros sabemos sobre Mao en su vida personal precisamente va en la línea de lo que Edward Snow pudo contar y escribir en este libro. También es interesante decir que Edward Snow estaba dentro del círculo
de José Venturelli, de Delia Barahona y del grupo de la intelectualidad que vivía también en China. En este contexto que estamos hablando, quisiera como plantear esta mirada que hay de China y Rusia, países limítrofes, en esta primera etapa, con proyectos comunes. Voy a leer esta cita. Este autor, que se llama Carroll, es muy interesante en el sentido de que él escribe un libro que es bastante conocido en esos años y que se llama El otro China, el otro comunismo. ¿Cómo hacerlo? La vieja China no estaba preparada para llevar a cabo una lucha de este tipo. El capitalismo carecía de raíces en este país, rural, en sus 9/10 partes, y fragmentado en provincias, en distritos, que apenas se comunicaban entre sí. Nacida en Shanghái, en las ciudades, la nueva burguesía tenía que hacer frente a la competencia con las grandes sociedades internacionales ricas y experimentadas, ¿ya? Esta es la mirada que da con respecto a lo que era en ese minuto. Bueno, y desde Moscú. Moscú invitaba a los chinos a la lucha antiimperialista y les ofrecía un lugar de honor entre la familia de los pueblos emancipados. Liberándonos del yugo extranjero, construiréis a la liberación de todos los pueblos, sin exceptuar a los de Europa y de América, proclamaba el gobierno bolchevique, asignando por primera vez a los chinos una misión de magnitud mundial. Por lo tanto, con rigor podemos decir que China y Rusia, en esta primera etapa del siglo XX, tenían un proyecto común basado en una ideología marxista-leninista, como ya lo venía planteando, pero que en China va a tener características diferentes. Si miramos aquí, los registros fotográficos hablan por sí solos, y precisamente acá lo que me interesa que visibilicemos es como esta evolución de la figura, el rostro de Mao, y en esta cuando es la Gran Marcha, que es la que se produce entre los años 34 y 35, en que junto con un grupo de jóvenes revolucionarios, su familia, van avanzando por 12.000 kilómetros, conquistando territorio, y finalmente se van a trasladar desde el sur, desde Jiangxi, hasta la provincia de Shaanxi, y que precisamente el centro de ella es la ciudad de Xi'an. Todos conocemos la ciudad de Xi'an, porque es el lugar donde se encontró el ejército terracota. Entonces, todo este recorrido que hacen con la Gran Marcha va a venir precisamente desde el interior. Algunos también hablan de la Larga Marcha. Bueno, esto mientras ocurría en el interior, en paralelo, tenemos que el ejército del Kuomintang, ya dijimos que se había dividido, se localizó en el área de Guangdong, lo que también podríamos decir Cantón, y también en las zonas costeras. Por lo tanto, tenemos una China que estaba dividida y fragmentada en dos corrientes totalmente opuestas. Es muy importante y pocas veces se hace el continuo entre lo que es el término de la dinastía Manchú y la proclamación de la República China, de lo que fue la ocupación japonesa en China. Y precisamente lo que ocurrió un 13 de diciembre de 1937, cuando se produce la masacre de Nankín, se ocupan las tropas japonesas, lo estamos viendo en la imagen, ocupan la ciudad de Nankín, Nankín era la capital de la República de China, y finalmente los registros dicen, de lo que se ha estudiado con respecto, que murieron más de 100.000, 200.000 personas, lo cual es una tragedia desde el punto de vista de lo que es la ocupación japonesa en China. Y eso es lo que trajo consecuencias posteriores de las rivalidades entre China y Japón. Es interesante decir, y a mí me llamó mucho la atención este tema, porque una cosa es cuando uno lo estudia y lo lee, y otra cosa es cuando uno lo ve en directo. A mí personalmente, por una invitación que tuve para la Universidad de Nankai el año 2017, y estuve precisamente en la ciudad de Tianjin, y conocí precisamente la Universidad de Nankai, que me tocó estar con estudiantes de posgrado, de doctorado, conversar con ellos, quería que les contara precisamente sobre los vínculos de Chile con China, y me llamó mucho la atención porque en el centro está la imagen de Zhou Enlai, aquí la tenemos.
Me llamó mucho la atención porque es enorme, enorme, enorme. O sea, uno al lado es aquí en la base, la base. Bueno, y en la entrada, así como el alma mater, tiene una campana muy impresionante, pero esa campana fue fundida en la época de la dominación japonesa. Precisamente cuando se recuperó China, lo primero que hace es instalar y mandar a hacer nuevamente esta campana, porque la Universidad de Nankai se había fundado hacia el inicio de la República de China, hacia 1912. Es de las universidades más antiguas. Y finalmente, imagínense lo que significa para una universidad haber perdido su propia identidad. De hecho, todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los que eran las personas que trabajaban ahí se refugiaron en el sur, y bueno. Todo esto llevó entonces a un periodo bastante complejo, y Mao continúa entonces en este proceso, de la incorporación de los sectores campesinos del interior, y finalmente el 1 de octubre, día de hoy, no en vano este ciclo de liderazgo comienza hoy día, porque no hubiera sido lo mismo que hubiera partido el 2 de octubre, y precisamente Mao entra en Pekín, como se decía en aquella época, entra en Pekín y hace el discurso histórico en frente a la ciudad prohibida, lo cual es algo que es muy, muy relevante, ¿ya? Bueno, ¿y qué tenemos en esta primera década del 50? Precisamente que estas transformaciones que se van dando en el sector campesino pasan de estas granjas campesinas a una colectivización de la tierra. Por lo tanto, dicho en otras palabras, se introduce un proceso profundo de reforma agraria en que va a haber un cambio radical en lo que es la propiedad de la tierra agrícola en China, ¿ya? Porque las tierras pasan a manos del Estado. Por eso es que se produce una colectivización. También se van a producir los cambios estructurales a partir del Ejército Rojo, y en este periodo precisamente es cuando comienzan la implementación de los planes quinquenales. Todos sabemos que en una economía central planificada, la forma en que se da el gobierno es a través de programas. En estos 5 años, esta es la propuesta, estas son las metas, esto es lo que tenemos que lograr, ¿ya? Y cada uno de estos planes quinquenales van marcando un nuevo escenario. Lo tenemos nosotros actualmente exactamente igual, con los 2 planes quinquenales que ha tenido el presidente Xi Jinping. Ya lo vamos a ver cuando hablemos del liderazgo de él. Bueno, otro aspecto que también es importante de hacer referencia es el periodo del gran salto adelante, cuando precisamente la apuesta de los soviéticos es que China se debía industrializar. Pero para poderse un país industrializar, lo primero es que tiene que tener acero y tiene que generar industria, cosa que en China no era factible, ¿ya? Muchos han hablado de toda el rescate de metales, de olla y de cosas de utensilio doméstico para que fueran fundidos y fueran parte de este proceso de industrialización. Acá quise poner estas 2 imágenes que a mí me hacen mucho sentido, y que es precisamente que en una época en que no tenemos internet, no tenemos televisión y no tenemos plataformas ni medios de comunicación, el tema de los carteles, el tema de la forma de educar era precisamente a través de estas afiches, propaganda, en que se iba mostrando cuál era la realidad de China y cómo se debía implementar un proceso educacional. Lo tenemos en las 2 imágenes y yo diría que son de las más características y por eso las quise poner en esta presentación. Si seguimos dentro de lo que es este modelo maoísta, es importante decir de que la población de China a 1949 era de 540 millones de personas. Al año 1974 eran 800 millones. Y si nosotros miramos las cifras del Banco Mundial, hoy, 2021, por supuesto que las cifras que me da el Banco Mundial son del año anterior, estamos hablando de sobre los 1.402.000 millones de habitantes, ¿ya? Por lo tanto, si lo comparamos con el inicio de la República, nosotros prácticamente estamos hablando de 3 veces más la población. Solamente hagámonos la pregunta,
¿cómo yo puedo transformar un país que vive en la extrema pobreza y que hoy día tengo casi tres veces más de población? Los niveles de pobreza eran altísimos y había una clara diferencia entre lo que eran las ciudades costeras, ¿ya?, y lo que eran los sectores campesinos del interior, que prácticamente no tenían la posibilidad, por la falta de conectividad, de entrar dentro de una estructura que fuera mejor o que tuvieran mayores posibilidades. Una de las frases, yo diría, hay muchas, siempre hay cosas como dicen, las frases cogidas de Mao. Ya. Una de las frases que es muy interesante y que dice Mao: nunca más China volverá a ser una nación humillada. ¿Por qué? Porque China había sido invadida por los japoneses, China en la parte del sur, en las provincias del sur, en Cantón, el área de Guangdong, precisamente se había desarrollado toda la guerra del opio. Y precisamente a raíz de eso, los chinos habla del siglo de la humillación, ¿ya?, desde lo que es la guerra del opio hasta la proclamación de la República Popular China. Y ahí viene este concepto: China nunca más volverá a ser una nación humillada, una nación que se tuvo que someter a potencias extranjeras. El rol de la mujer. Yo diría que acá hay un tema, que hay un giro en el periodo de Mao, y es porque siempre la mujer, hasta este periodo, había estado en una marginación, y precisamente por la relación de jerarquía filial, la relación mujer-marido. Recordemos que las mujeres no tenían la posibilidad de casarse libremente, sino que sus padres determinaban con quién se casaban. No en vano podemos decir de que Mao a los 13 años ya le habían designado quién iba a ser su mujer y se casa, ¿ya? Cosa que hoy día uno dice, ¿pero cómo? Pero fue así, ¿ya? Ella murió después al poquito tiempo, pero bueno, si uno piensa hoy día, es difícil entenderlo, pero esa era la realidad. Bueno, precisamente con esa experiencia personal, Mao en el año 1950 declara la ley de matrimonio, y cada uno es libre, bueno, de ver con quién se casa o cuál elige por pareja. El otro tema que a él también le preocupaba en esta marginación de la mujer es que la mujer era la mitad de China, y si era la mitad de China, se genera un impulso para formar la Federación Nacional de Mujeres Chinas a partir de 1949. Y junto con esto, que las mujeres chinas puedan educarse, puedan tener una formación, puedan ir a una universidad, y por lo tanto puedan ocupar un rol en la sociedad y convertirse también en una fuerza laboral. Cosa que es un cambio radical a lo que se había vivido en la cultura china en las décadas anteriores. Todo este acceso que va teniendo la mujer a la política también lo tenemos que relacionar con lo que va a ser hacia 1966, el inicio de la Revolución Cultural, cuando China nuevamente hace una revisión sobre cómo se están implementando los planes quinquenales y cuáles son las apuestas para las etapas siguientes. Acá yo creo que hay un punto que es interesante que podamos detenernos, y es el siguiente. Nosotros no podemos dejar de pensar en cuál era la realidad de pobreza de China, pero cuando uno lo dice, es algo que está dicho en forma oral, verbal, pero es distinto cuando se revisan las estadísticas. Precisamente al revisar las estadísticas de la FAO-Stat, a propósito de un artículo que me tocó escribir años atrás, y uno revisa los datos, los primeros datos que están registrados en China sobre este tema, sobre consumo de alimentos, sobre el tema de las calorías, es del año 1961, no hay registros anteriores. Y precisamente si lo vamos mirando, en China las calorías, la ingesta de calorías era de 1500. Si nosotros miramos hoy día, la ingesta calórica es de 3000. ¿Y qué comparación podemos hacer? Desde una taza de té, una media taza de arroz, a lo que es hoy día la diversidad de la dieta china, en que tenemos proteína, lácteos, fruta, bueno, de Chile, cereza, fruta, vino, y bueno,
todo lo que es hoy día el consumo chino, que es alto, porque la clase media china, dado esta erradicación de la pobreza, precisamente hoy día tiene un poder adquisitivo y puede tener acceso a eso, cosa que es muy distinto y que queda absolutamente claro en este gráfico que nos muestra que hoy día es el doble. ¿Por qué era esto? Porque la producción de cereales que habían en China, precisamente gran parte eran destinados a los préstamos que habían con la Unión Soviética. En aquella época no se habla de un capital financiero. A mí me prestan tanta cantidad de capital, de yuanes, podríamos decir, de renminbi. A mí me los prestan, pero yo los pago en moneda. No, acá los préstamos eran a través de insumos básicos, como eran los cereales. Y eso implicó que gran parte de lo que era la producción china iba a la Unión Soviética, y por lo tanto el déficit alimenticio en China es altísimo, y por eso es la gran cantidad de muertes que se producen en este periodo del gran salto adelante y posterior, ¿ya? Por el pago. En esta misma línea de las relaciones que tenemos, entre China y la Unión Soviética, es importante relevar de que el vínculo político entre ambos estadistas, llámese Khrushchev y llámese Mao, fue bastante fuerte en esta primera etapa, y precisamente Mao visita China, visita Rusia hacia 1957, y Nikita Khrushchev también lo visita en 1958 a China. Entonces, había un vínculo bastante estrecho, pero es importante decir que este vínculo estrecho se daban a través de los acuerdos, a través de préstamos cereales, a través de profesionales que llegaban a trabajar a China, y que básicamente fueron haciendo la construcción, llámese Asamblea Nacional, o toda esta cantidad de edificios que corresponden a una arquitectura propiamente soviética, pero no está dentro de lo que son los cánones arquitectónicos de China, con todo lo que eran las pagodas y un estilo de techo totalmente distinto. Bueno, en este contexto nosotros tenemos que precisamente el primer puente que se construye sobre el río Yangtze va a ser con ingenieros rusos, más los ingenieros chinos. Básicamente este puente va a tener la característica, y lo vemos aquí en un billete, en un yuan, en que el puente tenía, por un lado, donde pasaba la línea del tren, que unía la parte del norte con Cantón, en el sur, la línea ferroviaria, y por otro lado también tenía un segundo carril, que era precisamente por donde las personas podían transitar de un lado al otro. Una obra de ingeniería absolutamente pionera, y uno lo puede revisar en internet. A mí por un artículo que me tocó, precisamente revisé mucho y miré muchos videos. Es interesantísimo mirar. O sea, con tan poca tecnología, y cómo lo pudieron hacer. Bueno, muchos de estos funcionarios rusos y funcionarios que también venían de Latinoamérica y de otros lugares, llegaban al Hotel de la Amistad. Acá hay un libro que se llama Testigos de China, de Posada, un gran historiador, periodista, académico, podríamos ponerle muchos nombres, y él llegó a vivir a China precisamente en la década del 60, y bueno, tiene una mirada absolutamente directa de cómo él lo vivió. La ruptura final entre China y la Unión Soviética se produce en el año 1963, recordemos la guerra de los misiles, en el año 1962, y esto significó un quiebre absoluto entre lo que era el Partido Comunista Soviético y lo que es la línea que adopta Mao con el Partido Comunista chino. Este quiebre se va a dar a nivel internacional, y este quiebre también va a afectar en Chile, cuando en Chile los grupos que eran pro-Mao generan una fractura, Partido Comunista Chino, que pasa a ser el Grupo Espartaco en 1963. ¿Ya? Esto es una realidad que se dio a partir de todo el mundo. Bien. Y ya en cuarto punto quiero irme a lo que es la política exterior, centrado en la diplomacia con Estados Unidos,
volvemos a la figura de este gran líder, premier, Zhou Enlai, y precisamente él había tenido, como ya lo dije, una formación en la Universidad de Nankai, en Japón, en Francia, y esto le permitía a él la estatura de estadista, hablaba varias lenguas, y él llegó a tener un vínculo bastante cercano con muchas autoridades a nivel mundial. Él era una figura que viajaba, que se insertaba en distintos lados, y dentro de esta crisis que se produce, él se da cuenta que las relaciones internacionales para poder funcionar un país son fundamentales. Y precisamente, en forma temprana, él funda el Shanghai Institute for International Study en el año 1961. Personalmente también me tocó conocerlo en Shanghai y es impresionante cómo están las fotos de los grandes estadistas, los líderes, y ahí es donde hasta el día de hoy se va marcando lo que es la política exterior de China. ¿Ya? Precisamente en estos días lo están celebrando, el hecho de que fue fundado. Otro aspecto que también es muy relevante es que China se reincorpora a las Naciones Unidas en el año 1971. ¿Y esto por qué? Porque China, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que está formado, integrado hasta el día de hoy, porque no ha habido ninguna reforma en la ONU, está integrado por Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China. Pero al producirse la división del Kuomintang y la China nacionalista, la China que estuvo dentro del Consejo de Seguridad hasta el año 1971 era la China nacionalista, y el reclamo de China continental era precisamente su reincorporación. Esto se produce, Chile tiene un protagonismo importante también en lo que es la incorporación de China, hay cartas que lo avalan, y precisamente esto se produce en octubre, 25 de octubre de 1971, precisamente se van a conmemorar de estos 50 años, 25 de octubre de 1971, y a raíz de esto, posteriormente firman relaciones diplomáticas con China, Perú, que las va a firmar poquitos días después, cuando ya está clara la postura de Estados Unidos, Argentina, que la firma en febrero, y bueno, ya en febrero de ese año tenemos la visita de Nixon a Estados Unidos, a China. Por lo tanto, nosotros no podríamos entender este acercamiento y la visita de Kissinger, primero secreta y después pública, si no lo entendemos desde el contexto del ingreso de la reincorporación de China a las Naciones Unidas. Por último, por allá ir cerrando, tenemos que América Latina también establece estas relaciones muy fuertes, muy potentes, y precisamente se genera en 1952, cuando se genera el primer congreso del Movimiento por la Paz de los países de África, Asia y América Latina. En este contexto, nosotros tenemos que a quien le corresponde la organización y hacer los contactos con los países de África y también con países de América Latina, es precisamente José Venturelli, que lo tenemos aquí, y que había sido nombrado, precisamente por Zhou Enlai, había sido nombrado secretario general. Esto es bien relevante, porque uno no podría hablar de la figura de un José Venturelli como un artista, como un pintor, y uno no puede dejar de revisar de que más que un artista, un muralista, un pintor, como lo hemos visto recientemente en la exposición que estuvo en el GAM, prácticamente él es un actor no estatal que logra generar los vínculos directos y estrechos entre China y América Latina y Chile. También van a estar los términos de acercamiento con Cuba, y en esta diplomacia que se produce, este es un concepto que se está trabajando mucho hoy día, los viajeros, la diplomacia cultural, los años 50, los años 60, es un concepto que hoy día está con bastante fuerza dentro de las relaciones internacionales. Precisamente tenemos que hay viajeros desde Argentina como María Rosa Oliver, desde Brasil un Jorge Amado que hace este viaje por el Yangtze-Kiang con Pablo Neruda, un Nicolás Guillén con todo el protagonismo, un Diego de Rivera, bueno, y para qué decir un David Siqueiro con toda la amistad que tuvo siempre con Venturelli, y también cómo él levanta en el año 1956 una exposición precisamente en Beijing, ¿ya?
están los registros, están las cartas, y a referencia a eso también está la exposición que se hizo en México, Vientos de Fusan, el año 2019. Sí. Por último, es importante decir que dentro de este contexto, nosotros tenemos que siempre las visitas eran, bueno, la visita oficial, ya vimos, vamos a ver la foto oficial, que siempre está, una visita a una industria, lo tenemos aquí, siempre las visitas de diplomacia cultural iban con esta como agenda, ¿ya? Una visita a qué se estaba haciendo en China con respecto a lo que era la industria, y por otro lado siempre también, bien sabemos que para los chinos una comida, una recepción es algo muy importante, y lo vemos claramente en estas imágenes. Por último, acá tenemos los vínculos directos que tenía Mao con José Venturelli y con Delia, y también, bueno, como Delia fue la primera mujer, lo he dicho muchas veces, y lo seguiré diciendo, la primera mujer que enseñó el español en China, ¿ya? Y aquí la tenemos a ella educando precisamente en esta perspectiva de la mirada de Zhou Enlai. China, si quiere abrirse al mundo, necesita un instituto de lenguas extranjeras, y es lo que hoy día es la Universidad de Lengua Extranjera. Entonces, nosotros tenemos que entender que todos estos vínculos, estas relaciones, se van entrelazando entre distintos actores. Por un lado, lo que es la Unión Soviética, por otro lado, lo que es los Estados Unidos, y por otro lado también como desde una perspectiva latinoamericana y chilena, nosotros también entramos en un juego bastante importante de lo que es esta nueva China y esta construcción desde Mao. Por último, no puedo dejar de referirme a lo que son los acuerdos económicos que se firmaron hacia 1971, precisamente con una de las visitas de Moscovich, que era el ministro de Economía. Estos acuerdos quedaron firmados, pero en la práctica no se llevaron siempre, porque piensen ustedes las condiciones que habían en aquella época para poder llegar a acuerdos. Y finalmente, esto ha salido hoy día a la luz a raíz de todo lo que ha sido la pandemia, el tema del coronavirus y la vacuna Sinovac. Fíjense ustedes que nosotros tenemos estos acuerdos económicos, vienen de 1971, posteriormente fueron implementados en el mismo gobierno de Mao, ¿ya? 1975, 1976, ¿ya? En que precisamente se podían comprar insumos, remedios en forma genérica, que fueran y que eran un precio 10 veces menor a lo que era el valor del mercado mundial en medicamentos. Y eso se trajeron a Chile. Estamos hablando ya en pleno gobierno de Pinochet. Se trajeron a Chile y se vendían. Y todos sabemos lo que era Laboratorio Chile, en que precisamente habían insumos que llegaban a través de este acuerdo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos hoy día de estos vínculos que uno podría decir que, bueno, Sinovac es como la punta del iceberg, nosotros tenemos que todos estos acuerdos han sido posibles gracias a esta larga trayectoria que tenemos entre China, Chile, América Latina, ¿ya? Y acá también podemos ver un punto de inflexión, hablando ya hoy 2021, como nosotros vemos como el tema de los países que realmente van a tener un proceso de inoculación van a ser los que posteriormente van a poder recuperar a lo mejor de manera mejor sus propias economías. Bien, acá tenemos precisamente también dentro de lo que fue la creación del Instituto Chileno-Chino de Cultura, a uno de sus presidentes, Juan Martínez Camps, y precisamente acá la foto oficial, como decía yo, que siempre está muy en lo más relevante de cuando hay una visita o cuando hay una invitación. Acá también las fotos oficiales en China no se perdonan. Uno va a un congreso, la foto oficial. Uno va a una reunión, la foto oficial. Bueno, y acá precisamente tenemos, dado que estamos hablando del tema sanitario, precisamente la figura de Salvador Allende, cuando en Chile, en 1952, junto con el acuerdo con Cruz Coque, con el doctor Cruz Coque, se genera el Servicio Nacional de Salud, y todo lo que son los procesos de vacunación hoy día los tenemos a través de un Servicio Nacional de Salud. Por lo tanto, aquí vemos un continuo, aquí vemos una trayectoria larga
y que estamos recién empezando con el tema de los liderazgos chinos. Muchas gracias, quise poner algunas reflexiones, pero bueno, ya estamos dentro de lo que vamos conversando, y solamente dar las gracias y quizás como rescatar como estas 3 ideas, estas 4 o 5 ideas. La trayectoria de Mao desde su independencia, la realidad campesina, el tercer mundo, como se ve en aquello contexto, América Latina, Chile, y también, bueno, esta política exterior que de alguna manera China emerge como el otro dentro de un contexto bipolar, y cómo China hoy día ha erradicado la pobreza, y la erradicación de la pobreza ya estamos llegando sobre los 950 mil millones de personas. Muchas gracias, y bueno, no sé si hay algo más, Carolina, y bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a ti, Mónica, tremenda presentación. Siempre me encantan tus presentaciones porque siento que uno queda con, uno sentía que sabía, después que tú nos entregas todo esto, siempre enfocado desde otros puntos de vista, como que uno se da cuenta que lo que sabía no era tanto y siente que como que tú le completas el libro entero. Así que de verdad, mil gracias por esta presentación. Tenemos algunos comentarios, así que los vamos a ir viendo, ¿te parece? Ya, gracias. Buenísimo. Mira, aquí Felipe está preguntando, ¿cuál es la relación entre el maoísmo y el confucianismo? Tú lo dijiste en algún minuto, pero pues, te están preguntando acá. Bien, cuando uno habla del confucianismo, parte de lo que son los principios morales que se arraigan en China, desde lo que son las primeras dinastías, ¿ya? Desde lo que es el siglo VI. Y desde ahí nosotros tenemos que todo lo que es el concepto de la meritocracia, los valores, las conductas, los ancestros, están marcados por el confucianismo, como es lo que nosotros hablamos. Pero el problema de lo que plantea Mao es que en esta postura el confucianismo hace una marginación de lo que es la mujer en el contexto de esta subordinación. Y en ese contexto, el perfil que le da a la mujer va a ser un perfil distinto. Y en el modelo maoísta, al revés, lo que se hace es relevar el valor de la mujer como la mitad, como él dice, bueno, como la mitad del mundo, como la mitad de la fuerza laboral no se va a poder incorporar, no va a poder estudiar, no va a poder estar en las universidades, no va a tener otro perfil que no estar en su propia casa con un confinamiento, como lo puse ahí en la presentación, pero no lo dije. Entonces, yo creo que la relación que hay que hacer es precisamente en esta lectura bastante aguda que hace Mao sobre el confucianismo, pero que si lo miramos desde la perspectiva de hoy, en que se ha trabajado el tema, y que, bueno, me acuerdo en otro momento que lo estuvimos también conversando, precisamente hoy día los temas y los valores del confucianismo, ¿dónde están centrados? Es que están centrados en lo que son las raíces de la cultura china, precisamente en los valores, en el valor de la honradez, en el valor de la meritocracia, en el valor del servicio público, en el valor de que no puede haber corrupción, en el valor de la persona humana, ¿ya? Y ahí es cuando, por ejemplo, hoy día, y lo vamos a ver más adelante, nosotros hablamos que desde una perspectiva del confucianismo, nosotros tenemos de que, por supuesto que China tiene una apuesta hacia un destino común. Y ahí está como la mirada y la lectura del confucianismo incorporándolo a lo que es hoy día el 2021. Exactamente. Mira, aquí te voy a leer un comentario que hace Rosa. Dice, excelente, doctora Ahumada, me encantó su exposición. Siguiendo con la diplomacia cultural, el creciente interés latino por aprender la lengua china ha aumentado exponencialmente, al revés. También ha aumentado el interés de los chinos por el idioma español. No veo en Chile escuelas de español para extranjeros. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuáles serían las similitudes en la forma de gobernar que ha adaptado Xi Jinping de Mao Zedong? A ver, yo creo que el tema de la lengua ha sido, para mi gusto, bastante abordado en el sentido de que China se dio cuenta que si quiere hacer una diplomacia cultural con América Latina, es fundamental a través de la lengua. La lengua no es lengua, la lengua es lengua más cultura, siempre lo hemos conversado. Y en este sentido yo creo que el hecho de que si, por ejemplo, en China hoy día se enseña el español, sí me consta. A mí me impresiona porque muchas veces hoy día me puede ocurrir, y de hecho me ha pasado,
puede ser que una persona no sepa inglés, pero sabe español. Y uno se puede quedar muy sorprendido. Y uno dice, ¿pero cómo? Pero para ello, el hecho de que existan en esta proyección, la próxima década, 2 décadas más, estrechos vínculos con América Latina, por los temas de alianza estratégica, por los temas de Tratado de Libre Comercio, por una serie de cosas que las vamos a conversar más adelante, China sabe que necesita conocer el español. Y de hecho lo están pidiendo. Cuando hay Congreso Internacional, me acaba de tocar el Congreso, el 10º Foro China-América Latina. Y la lengua que se usó fue chino y español. Y en el mismo tema de la lengua, es importante decir, por ejemplo, que la propia Universidad de Estudios Extranjeros, ¿ya? Ellos acaban de sacar una revista que se llama una revista sino-iberoamericana, la acaban de sacar, es el primer número, y esa revista precisamente habla de la importancia de generar estos vínculos, y la revista está planteada en portugués y es la primera revista desde la universidad en español. ¿Y qué te está mostrando eso? Que para ellos hoy día el poder tener una difusión en español y no en inglés pasa a ser bastante relevante, ¿ya? Y por otro lado, con respecto a la pregunta de cuáles serían como la mirada hacia el periodo de Mao desde la perspectiva de Xi Jinping, yo diría, y al principio a mí me costó como entender, porque cada líder tiene su liderazgo, cada líder tiene su propio perfil de estadista. Pero sí, hoy día es muy importante ver que se ha rescatado mucho lo que es el periodo de Mao, cosa que en el gobierno de Deng Xiaoping o en el gobierno de Jiang Zemin o precisamente en el propio de Hu Jintao, no era así. Ahora, ¿por qué es esto? Porque China, la apuesta que está haciendo es que este liderazgo que tiene hoy día sea un liderazgo que, sea muy marcado en el tiempo, pero que también sea en la perspectiva de lo que va a ser el año 1949, 2049. Cuando uno piensa y hace una lectura de estos años, uno dice, pero falta tanto tiempo. Pero no nos olvidemos que las dinastías chinas y los chinos en sí, el tiempo para ellos tiene una dimensión distinta. Ellos no construyen, como construimos en Chile, gobiernos por 4 años, por 5 años, por 6 años. Ellos ese concepto no lo entienden. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer una propuesta para erradicar la pobreza, una propuesta para la diplomacia cultural, como es lo que está aplicando, y yo diría que lo rescata del gobierno de Mao, Xi Jinping, la diplomacia cultural, precisamente está pensando en que a través de estas herramientas es posible hacerlo. Pero no es de 1 año, ni de 2, ni de 5. Son las apuestas de largo plazo. Y eso yo diría lo que más me marca a mí cuando estudio los países asiáticos, no solo China, en el sentido de que los países asiáticos tienen la perspectiva del tiempo. Nosotros tenemos la perspectiva de lo inmediato. ¿Qué va a pasar este año? ¿Qué pasa el otro? Y ya como que hablar en Chile del 2023, no, eso ya es futuro. Pero para un chino eso no es futuro, es presente. Tienes toda la razón, es verdad. Quizás con eso respondiste un poco aquí que está preguntando Soledad, ¿cuál es la relevancia de Mao en la China actual? Yo diría que la relevancia de Mao en la China actual es precisamente verlo con el perfil, yo diría, de una persona que abrió China al mundo. Es importante hablar del concepto, y esto no es un concepto al aire, sino que es un concepto desde las relaciones internacionales, China el otro en un contexto de bipolar. ¿Y por qué China el otro? Porque hoy día hablamos del multilateralismo. ¿Y qué es lo que es el multilateralismo? Cómo yo genero espacios de cooperación entre países que nos tenemos que apoyar. Pensemos en una pospandemia. ¿Cómo vamos a tener que salir de todo este fenómeno a partir de eso? Entonces yo creo que toda esta mirada y esta relectura que se hace
al pensar precisamente en los países de América Latina, en los países de África, y en los países, hoy día ya no usamos el concepto tercermundista, hablamos de un concepto más bien de economías emergentes. Y en este concepto, yo diría que si nosotros queremos dar un salto con respecto a lo que va a ser la pospandemia, precisamente yo creo que aquí hay una lectura que es similar a lo que se vivió en los años 50 y 60, porque la crisis hoy día, por la pospandemia, es desgarradora. Bien sabemos lo que está ocurriendo en América Latina, en educación, en salud pública, y bueno, todo lo que eso implica. Y eso implica políticas de largo plazo, Tienes políticas de toda la razón. Estado, políticas de largo plazo. Es verdad. Mónica, me quedo dando vuelta a lo que dijiste de que en China se está necesitando gente que hable español, y quería reforzarlo también. Nosotros como Instituto Confucio nos ha pasado que tenemos contacto con empresas chinas como Huawei, por ejemplo, u otras instituciones que trabajan con chinos y que nos están pidiendo, o sea, por favor, contáctenos con sus alumnos porque necesitamos gente que hable español y que hable chino. O sea, es verdad, lo que tú acabas de decir es una realidad absoluta, y nosotros como Instituto Confucio lo vivimos y nos queda súper claro, así que tienes toda la razón en eso. Y lo otro es que la respuesta que diste con Xi Jinping, recordemos también a la gente que nos está viendo que este es un ciclo y que la sesión número 5 de este ciclo, porque es un ciclo especial, son 5 sesiones, efectivamente vamos a hablar de Xi Jinping también. Así que también para saber que ese día va a haber un foco especial. Última pregunta, ¿te parece, Mónica, en beneficio del tiempo? Perfecto, gracias Carolina. Cuéntame, Buenísimo, si es que vamos a puedo seleccionar. contestar. Sí, Ajá. vamos a seleccionar por acá. Dice, ¿qué tipo de relación fue la que mantuvo la República Popular China con el gobierno militar o la dictadura militar? Perfecto. Es bien interesante esta pregunta porque uno tiene que partir de lo que son los 5 principios básicos de la política exterior de China. El tema de la coexistencia pacífica, el tema de la no intervención en los asuntos directos de un Estado, el tema del respeto a la soberanía. Y cuando se produce el golpe militar, precisamente el mes de septiembre, a mí me tocó revisar la carpeta precisamente de las memorias que están en la Cancillería, y precisamente todo lo que es el mes de el 11 de septiembre, octubre, ya. Y todo ese periodo quedó la relación un poquito como en stand-by, por usar una palabra. Pero finalmente, ya en octubre, que comenzó a haber una actividad diplomática por Canadá, por otros países en China, y se empieza a invitar nuevamente a las autoridades chilenas, que ya no era, por supuesto, el embajador Uribe, que era el que había nombrado el presidente Allende, comienza a darse una nueva mirada con respecto a lo que es incorporar nuevamente al nuevo encargado de negocio, al que van a nombrar después de embajador. ¿Y qué es lo que ocurre? Que independiente de los vínculos fuertes que había tenido Mao Zedong con Salvador Allende, que lo planteaba recién por los acuerdos comerciales, la firme relación diplomática, los chinos argumentan de que ellos no intervienen en asuntos directos internos de un Estado. Y en esa línea, ellos van a continuar en una política de cercanía y de continuidad. Ahora, esto es bien interesante y a raíz de la pregunta lo comparto. Hay un préstamo que se había realizado en el año 1972, pero todos sabemos que para firmar un préstamo hay que firmar una serie de documentos, protocolos, y bueno, y además que en aquella época ¿quién hablaba el chino? O sea, había que ser español, lengua intermediaria inglés y chino. Y bueno, y para certificar todo eso pasaba mucho tiempo. Además hay que pensar lo que era Chile en el año 1972. Entonces, ante toda la dinámica que había interna del país, con toda la crisis, obviamente que no estaban dados los tiempos para los chinos que exigían que se firmara. Se continúa con este presupuesto, se continúa con el tema de los acuerdos comerciales, que es lo que plantea en el tema económico, y por lo tanto China sigue con un pragmatismo, porque hay que decirlo así, bastante claro con respecto a lo que es la relación con Chile.
Y para mí, la muestra más significativa es el hecho de que cuando Mao muere el 9 de septiembre de 1976, el gobierno de Pinochet decretó 3 días de duelo. Cosa que uno diría, ¿pero cómo? ¿Cómo? Un régimen con un partido comunista chino es reconocido, muere su líder, y 3 días de duelo. Cosa que fue muy discutido en América Latina, porque en los otros países se dio un día o se hizo una visita oficial a la Embajada de China dando las condolencias. Me tocó revisarlo en el diario El Comercio de Lima. Y precisamente quedan absolutamente sorprendidos bajo qué circunstancia Chile toma esta medida. Uno siempre desde la historia y desde las relaciones internacionales tiene que mirarlo con la perspectiva del tiempo. Y hoy día, obviamente que esto fue un signo de que dentro de la política exterior chilena, que era una política en el gobierno de Pinochet, absolutamente aislada de lo que era el contexto internacional, China parecía como un aliado estratégico. Y ese aliado estratégico, yo no voy a romper relaciones con él, entendido desde esa perspectiva. Esto ha sido bastante discutido y precisamente, bueno, con lo que me ha tocado leer, estudiar, uno lo entiende desde la perspectiva de lo que es la política exterior de China. Ellos no van a entender una política exterior, insisto en lo mismo, de largo plazo. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, como son en las relaciones internacionales, en los determinados conflictos, pero la perspectiva que ellos plantearon fue esa, ¿ya? Y en esa línea ya vienen los años, a fines de los 70 y los inicios de los 80, comienzan visitas, no de autoridades máximas, porque no las hubo, pero sí de autoridades medias que comienzan a visitar China desde el gobierno militar. Y que eso es lo que va a conducir a este continuo que tenemos de relaciones desde 1970 hasta el 2020, que fueron el año pasado, todas las celebraciones de los 50 años. Esa es un poco la perspectiva. Perfecto, Mónica. Mira, no nos queda más que agradecerte, ya llevamos más de una hora, así es que vamos a tener que dejarlo hasta acá, se nos pasó el rato volando, de verdad, muy rápido. Gracias a ti. No, Mónica, nos vemos el martes con la segunda sesión de este tremendo ciclo, martes 5, donde hablaremos efectivamente de Deng Xiaoping y la modernización del Estado chino. Así es que, Mónica, hasta el martes. Sí, pues va a ser cortito esto, como era hoy día 1 de octubre, por eso quedaron tan pegados, ¿ya? Y bueno, precisamente la figura de Deng Xiaoping es un perfil que cada uno va haciendo distinto. Muchas gracias, me alegro de haber podido compartir con ustedes, y bueno, ojalá nos sigamos viendo dentro de este ciclo, y que en forma conjunta podamos seguir aprendiendo sobre lo que es esta nueva China. Gracias. Así va a ser. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy día y nos vemos el martes entonces. Con esto finalizamos nuestra 13ª Semana de la Cultura China. Gracias a todos por acompañarnos. Mónica, querida, xie. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Nos vemos entonces. Seguimos en contacto. Zaijian. Zaijian.